Bien, pues vamos a continuar con el tema de variable aleatoria multidimensional y vamos ahora a ver el apartado 3 que trata sobre la variable bidimensional continua. Es decir, igual que en variable aleatoria hemos visto que hay variable puede ser bien discreta o bien continua, pues también lo podemos tener en el caso de variables multidimensionales. Bien, ¿qué ocurre cuando una variable bidimensional es continua? Pues que en vez de utilizar los sumatorios, vamos a utilizar las integrales. ¿Vale? En este caso, si tenemos variables bidimensionales, pues utilizaremos integrales de dobles. Vale, pues entonces, ahora lo equivalente, en vez de tener una función puntual de probabilidad conjunta, tenemos la función de densidad conjunta. Una función de densidad conjunta f de xy que se define, bueno, que es la función que vamos a meter dentro de la integral y que al integrar en un determinado intervalo que corresponde a posibles valores de la variable aleatoria, es decir, aquí la variable aleatoria x puede tomar valores entre a y b y la variable aleatoria y puede tomar valores entre c y d, todos los posibles valores en medio, porque es una variable aleatoria continua, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la variable x esté entre a y b y la variable y esté entre c y d, lo que hago es calcular esta probabilidad, ¿vale? Y esa probabilidad no es más que la integral doble de la función de densidad conjunta en los intervalos correspondientes a la x y a la y. Vale, un ejemplo muy sencillo. Tenemos esta función de densidad conjunta, fxy, que vale 2 por e elevado a menos x por e elevado a menos 2y, si la x es mayor que 0 y mayor que y la y mayor que 0, y 0 en otro caso. Bien, pues, ¿qué es lo que queremos averiguar? Pues queremos averiguar la probabilidad de que la variable x tome un valor menor que 1, en concreto, como vale 0, estamos seguros de que la x tome un valor menor que 1 y la y valga menor o igual que 1. Vale. ¿Cuál es esa probabilidad? La probabilidad de que a la vez, simultáneamente, mi experimento en x dé como resultado x menor que 1 y el experimento que yo esté haciendo en la variable aleatoria y dé un valor y menor o igual que 1. ¿Cuál es esa probabilidad? Pues bien, lo único que tengo que hacer es calcular la integral doble en intervalo que me dan. En este caso, como me dicen x menor que 1, voy a hacer entre el intervalo menos infinito a 1. Y como me dicen y menor o igual que 1, voy a hacer igualmente intervalo menos infinito hasta 1 de la función de densidad conjunta de x y de y. Vale, pues simplemente tengo que integrar esta función. Es una integral bastante sencilla porque tengo que este término e elevado a menos 2y me lo puedo sacar porque no le afecta para nada el diferencial de x. Entonces integro 2 por e elevado a menos x entre 0 y 1 y eso me va a dar e elevado a menos x me va a dar menos 1 por e elevado a menos x al integrarlo entre 0 y 1. ¿Por qué tengo 0? Porque la función f de xy tiene un valor distinto a 0 solo si la x y la y son mayores que 0. Por eso paso de menos infinito hasta al 0. Vale, pues hago esa integral, ¿vale? Que sería integral de e elevado a menos x, sería menos e elevado a menos x. En 1 me daría e elevado a menos 1 me daría esto, e elevado a menos 1, por tanto menos e elevado a menos 1, menos e elevado a 0, que me da 1. De ahí este término. Y el otro término que tengo que integrar es 2 por e elevado a menos 2y, cuya integral es menos e elevado a menos 2y, que es justo lo que tenéis aquí si particularizáis entre 0 y 1. Es decir, si hacéis e elevado a menos 2y cuando la y vale 1 es menos e elevado a menos 2, y a eso le tenemos que restar menos e elevado a menos 2y, es decir, cuando la y vale 0, que es 1. ¿Vale? El resultado final es 1 menos e elevado a menos 1 por 1 por e elevado a menos 1 por 1 menos e elevado a menos 2, y el resultado es 0,54. Vale, después de ver este ejemplo, vamos a ver las mismas propiedades que teníamos antes, solo que ahora con integrales. La función de densidad conjunta siempre va a ser mayor o igual que 0, siempre, ¿vale? Porque es una función de distribución.
al final. Entonces tiene que cumplir las mismas propiedades que cualquier función de distribución. Y al mismo tiempo, la integral entre menos infinito y más infinito y entre menos infinito y más infinito de la función de densidad conjunta tiene que ser igual a 1. ¿Vale? Eso siempre se tiene que cumplir. Vale, entonces vamos a ver ahora relaciones entre la función de densidad conjunta y las funciones de densidad marginales. Vale, pues igual que antes, el concepto es el mismo. Si yo tengo la función de densidad conjunta, pero no quiero saber nada de la y, sino que solo quiero saber acerca de la x, pues puedo calcular la función de densidad marginal de la x, que sería esto. Y esta función solo va a tener ya información sobre la variable aleatoria x. ¿Y cómo la calculo? Pues simplemente lo que hago es integrar la función de densidad conjunta para todos los posibles valores de la variable y. Mientras que si quiero la función de densidad marginal para la variable y, lo que hago es integrar la función de densidad conjunta para todos los posibles valores de la x. Vale, pues esto lo podemos hacer utilizando el ejemplo anterior, igual que antes. Para calcular la función de densidad marginal de la x, utilizando esta función que tenía yo antes, lo que hago es integrar entre menos infinito e infinito para todos los posibles valores de la y, con la particularidad, ¿cuál? Pues que esta función solo es positiva, solo tiene un valor distinto de 0 cuando tanto la x como la y son mayores que 0. Por tanto, integramos entre 0 e infinito, ¿vale? Por eso me quito el menos infinito, entre 0 e infinito de la función de densidad marginal. En este caso estoy integrado de la función de densidad conjunta. En este caso estoy integrando para valores de la y, por tanto tengo que integrar solo esta parte, el 2 por e elevado a menos 2i. La integral de eso, como he dicho antes, es menos e elevado a menos 2i, ¿vale? Aquí hay un error, esto sería una i, menos e elevado a menos 2i, multiplicado por e elevado a menos x, pero en todo caso me da igual ese error porque al particularizar entre infinito y 0, en infinito esto sería 0, mientras que en 0 esto va a valer 1. Como tengo el menos delante y además estoy restando por aplicar la regla de Barrow, pues me quedaría justamente el resultado de todo esto sería 1, como veis aquí, y 1 multiplicando a e elevado a menos x me da e elevado a menos x. Por último, igual que antes, podemos definir la esperanza. La esperanza pues no es más que integrar la función de densidad conjunta de las dos variables x e y multiplicada por la función de la que quiero calcular su esperanza, ¿vale? Yo tengo una función g de x y, una función de dos variables, pues lo que hago simplemente es integrarla multiplicándola por la función de densidad conjunta entre todos los valores que puede tomar tanto la variable x como la variable y. Y por ejemplo, si esta función g de x y es una función que depende tanto de la de x como de la y. Y se puede demostrar muy fácilmente que la esperanza de la suma de estas dos variables pues es lo mismo que la suma de las esperanzas. Y como la esperanza es un operador lineal, pues también va a dar igual si yo aquí multiplico, en vez de calcular la esperanza de x más y, calculo la esperanza de la suma de las dos variables, pero multiplicadas por escalares, por ejemplo, escalares a y b, multiplicando x e y, pues sería lo mismo, pero multiplicando aquí por los escalares a por la esperanza de x más b por la esperanza de y, ¿vale?